la voz más saludable de México. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saluda a nombre de Ethel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sentir estrés por el trabajo, ¿no? El estrés laboral. Yo creo que todos en algún momento, los que trabajamos en menor o en mayor porcentaje, hemos sentido ese estrés laboral. Pero antes de ir con nuestra invitada de hoy, mire, quiero platicarle de una nota que vimos hoy aquí en la producción y que me parece muy interesante, porque una noche sin dormir puede tener efectos antidepresivos para muchas personas, ¿no? Y bueno, esto también casi seguro que todos en algún momento no hemos dormido bien, por estar en la fiesta nos desvelamos, nos amanecemos, o también incluso con este tema del trabajo, que tenemos muchos pendientes y muchas cosas por entregar, y entonces nos desvelamos y no dormimos. Entonces, cuando esto pasa, podemos experimentar una serie de efectos tanto físicos como mentales, por lo general de carácter negativo, desde sentirnos cansados y fatigados al día siguiente, con la mente dispersa, con reacciones más lentas, hasta sentir una pesada dificultad para concentrarnos e incluso percibir cambios en el apetito. Un estudio dirigido por la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania ha investigado un fenómeno aparentemente contradictorio de la privación del sueño que conduce a una mejora del estado de ánimo en pacientes con trastornos depresivos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto de verdad tenga un efecto positivo, no dormir, y que nos ayude a combatir la depresión? Pues bueno, sí, si ustedes quieren saber más de esto, pueden buscar este estudio de la Facultad de Medicina de Perelman, que dice que una noche sin dormir puede tener efectos antidepresivos para muchas personas. Y bueno, también tiene efectos esto de no dormir por el estrés laboral. Y para eso vamos a platicar con la doctora Tania Certuche, quien es directora de Bienestar y Prevención de Tec Salud. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Oiga, a ver, el estrés laboral se está convirtiendo en una preocupación general en todo el mundo, ¿no? Porque cada vez más personas experimentan altos niveles de estrés. Pero ¿cómo podemos distinguir, por ejemplo, si yo tengo un estrés, digamos, pasajero del momento, o cuando ya tenemos un estrés laboral que se vuelve crónico? Claro, pues mira, el desgaste ocupacional al final ya desde el año 2019 ya se venía gestionando por la Organización Mundial de la Salud como que era un problema que podíamos asociar a la salud. Y ya en el 2022 pues ya entró como dentro del CIE de las enfermedades para que sea más reconocido precisamente por ese importante aumento en la prevalencia de este síndrome. Entonces, en el síndrome de desgaste ocupacional, lo primero es que sea asociado al tema laboral. Por otro lado, va a tener tres componentes diferentes, que debe de cumplir con cada uno de estos tres componentes. Entonces, el primero es que tengamos realmente un nivel muy bajo en sensación de energía física o mental, en donde las personas lo que sienten pues es realmente cero energía, se sienten desgastados, se sienten exhaustos, muchas veces lo dicen así. Otro de los componentes que debe de incluir el desgaste profesional o el burnout, que también lo conocemos así, es el tener como cierta negatividad hacia esa productividad laboral, ¿no? En donde realmente sentimos como mucho menos motivación por lo que estamos haciendo, le podemos llamar incluso como un cinismo laboral, ¿no? O sea, de realmente no encontrar como esas ganas o motivación o conexión con el tipo de trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, el tercer componente es sentir algo de ineficacia alrededor de pues como nuestro rendimiento laboral, en donde empezamos a notar que no rendimos igual que antes, que a lo mejor está habiendo más errores, que hay demasiada desconcentración y entonces no podemos pues llevar a cabo los diferentes proyectos, ¿no? Entonces, un burnout
completo, digamos, debe de incluir como estos tres elementos. Sin embargo, pues también pueden existir como algunas otras variantes en donde sí destaque más alguno de los otros tres elementos. Ok, entonces, digamos que para hablar de un estrés laboral, ya que se vuelve un problema, ¿no? Porque podemos decir que todos en algún momento tenemos estrés, ¿no? Pero pasa un momento, o pasa un día, o pasa la emergencia laboral y ya se quita ese estrés, ¿no? Pero cuando hablamos ya de un estrés laboral crónico o de este burnout del que nos hablas, es porque tenemos un nivel bajo de energía, porque tenemos poca o nula motivación para hacer nuestro trabajo y también se presenta una ineficacia, ¿no? En las cosas que hacemos, ¿no? Cuando presentamos, dime, una o las tres, o con una que presentemos ya nos tenemos que poner en alerta, como decir, estoy sufriendo ya de verdad un estrés laboral crónico. Pues digamos que la definición por completo sí debe de incluir estas tres dimensiones. Sin embargo, sí puede haber rasgos en donde a lo mejor simplemente estamos expuestos ante una de esas tres dimensiones principalmente. A lo mejor, no sé, a mí me encanta mi trabajo, me gusta, le encuentro la motivación, pero el nivel de energía realmente es muy, muy bajo. Y ahí yo creo que lo que es más importante, porque finalmente este es un fenómeno organizacional. O sea, debemos de acordarnos que no es únicamente algo individual. Por eso ha sido mucho el debate de si se incluía como enfermedad o no. Claro. Pero porque no depende únicamente del individuo y de como esas ganas que alguien le pueda echar, sino también de todo su ambiente laboral. Claro, claro, Entonces, depende mucho de la organización, ¿no? claro. De tus jefes, de cómo están organizando el trabajo y las exigencias que te están pidiendo, ¿no? Y de cómo tú también puedes responder como a todas estas exigencias. Digo, igual, te puede encantar tu trabajo, puedes estar muy motivado, puedes hacerlo bien, pero a lo mejor es tanta la sobrecarga de trabajo que te estaba pidiendo esa organización que cumples con el primer criterio. Entonces, sí Claro. puedes tener una variante del burnout, pero se resolvería mejorando el exceso de trabajo que a lo mejor estoy Claro, teniendo, Tania, ¿no? tenemos que ir a una pausa, pero vamos a regresar contigo y vamos a seguir hablando de esto del estrés laboral. Aquí en Bien y Saludable estamos platicando con la doctora Tania Certuche, quien es directora de Bienestar y Prevención de Tech Salud, y estamos hablando del estrés laboral y cuándo estas condiciones se vuelven crónicas. Doctora, antes de ir al corte, platicábamos que este estrés laboral o el burnout no se vuelve una cosa que dependa de nosotros, ¿no? Sino que depende de la organización, depende de la carga de trabajo, depende de cómo se manejan los tiempos, ¿no? Del lugar donde trabajamos y de las exigencias que tenemos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerle nosotros como para decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para controlar este estrés y que no me afecte tanto para que llegue a afectar a mi salud? Que más adelante quiero también hablar de eso, de qué consecuencias podemos tener hacia nuestra salud, ¿no? Pero primero, digamos, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros como empleados para decir, a ver, cómo lo controlo, cómo lo aminoro o qué es lo que puedo hacer? Claro, o sea, si bien, como decimos, pues esto es un tema sistémico o organizacional, lo que nos puede poner como factor de riesgo el burnout. Al final, cuando alguien sí tiene ese estrés laboral excesivo, crónico, pues digamos que para tratar de salir de ello, si no vamos a poder cambiar el ambiente o no se va a poder cambiar, digamos, a la manera que me gustaría el tipo de trabajo, el exceso de trabajo que estoy teniendo, sí las estrategias de autocuidado y de búsqueda del bienestar dentro de la persona se vuelven bien importantes y pueden ayudarnos realmente a solventar mucho mejor cualquier carga de estrés. Entonces, por ejemplo, esas diferentes estrategias de autocuidado pues van desde buscar momentos de relajación, o sea, sabemos nosotros que tenemos un sistema innato del estrés, ¿no? O sea, un sistema que le llamamos nosotros sistema nervioso autónomo, que se llama simpático. Quiere decir que cuando yo me estoy en modo estrés o con una sensación de sentir ansiedad, miedo, pues que es parte de lo que representa el estrés, no, mi sangre a donde se va a ir va a ser al corazón,
a los músculos, a los pulmones, porque se siente bajo peligro mi cuerpo. Entonces va a buscar ir la sangre a los órganos que realmente me ayuden a escapar de ese peligro. Y en cambio, cuando nosotros tenemos conductas de relajación, o sea, si nosotros aprendemos ciertas técnicas de relajación, esas técnicas nos ayudan que aunque yo sienta o perciba estrés porque tengo una entrega, tengo pues una sobrecarga de trabajo o hubo un ambiente complicado, una discusión complicada, una junta complicada, al final el tener como estas herramientas de afrontamiento a través de la relajación, a través de meditación, de respiraciones profundas, impactan en ese contraparte de nuestro sistema nervioso que se llama el sistema parasimpático. Entonces, cuando nosotros aprendemos estas estrategias, nos activa un nervio que se llama nervio vago, que nos ayuda a regular la frecuencia cardíaca, a bajar la presión arterial, digamos que a la sangre ya no se deposite nada más en esos músculos y en esas contracturas, que empiece a moverse más nuestro intestino. Entonces, todas esas otras áreas de nuestro cuerpo que nos ayudan a volver a recuperar pues de ese momento estresante. Entonces, Claro, esa es es una como de las buscar ese técnicas momento de tranquilizarnos, ¿no? de tranquilizarnos, exacto. Entonces, meditaciones de 10 minutos, a lo mejor el decir, oye, pues tengo un compañero de trabajo con quien siempre me río, entonces como que buscar reírnos un poco, también se ha demostrado que puede ayudar, tomarse un descanso, simplemente decir, ¿sabes qué? Me salgo 10 minutos al jardincito que está ahí enfrente en el estacionamiento y me tomo un momento para mí mismo, o incluso pues hasta pensamientos de autocompasión, ¿no? O sea, a veces tendemos a ser muy autoexigentes con nuestras cargas de trabajo, con si no hicimos al 100 las cosas, con si no quedó perfecta la presentación o me equivoqué. Y entonces el buscar más bien decir, bueno, todo lo que sí hice bien de esfuerzo, el trabajo que dediqué y hablarnos un poco mejor también puede ser como una de las maneras que nos ayude, Claro, especialmente si perdona ahí que te interrumpa porque esa parte me parece muy importante porque de repente somos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y vemos siempre como los errores, vemos lo malo y no valoramos como toda esa parte que hacemos bien, ¿no? Entonces, esa parte sí me parece como muy importante de hacer una pausa y de hacer un balance de lo malo que se hace, pero también sobre todo resaltar lo bueno. claro. Y fuera de esa práctica, pues por ejemplo, ahorita que platicabas el tema del sueño, pues el sueño es sumamente importante para nosotros tener un mejor nivel de energía. El sueño es nuestro momento de reparación celular, es donde yo siempre les explico así a los pacientes, nosotros tenemos en nuestras células fábricas de energía que se llaman mitocondrias. Entonces, si no dormimos bien, no le estamos dando tiempo, oportunidad a esas mitocondrias de que, como una fábrica, todo el día estuvieron trabajando, todo el día sacando energía, sacando chamba, nuevamente hablando del burnout, Sí, claro. este, y no le estamos dando momentos de calma, momentos de reparación. Entonces, al menos buscar y decir, ¿sabes qué? En lugar de quedarme en el celular, pues que nos podemos quedar una hora fácil al final del día, pues realmente viendo contenido que a lo mejor no tiene tanta relevancia y usar esa hora para dormir una hora más, pues también se vuelve una estrategia que puede estar más en nuestro control y que nos va a dar más energía para tolerar o solventar al día siguiente, que a lo mejor volvemos al trabajo a una carga importante. Y lo mismo con el tema nutricional, dentro de lo que esté en nuestro alcance, el buscar alimentos que tengan un mayor valor nutrimental, pues también va a hacer que nuestro cuerpo tenga más energía para poder trabajar mejor. Y sentir más nivel de energía, precisamente a nivel celular, en esto que les llamo de la mitocondria. Claro, Entonces son cosas pues que al final a veces está en nuestro control, a veces tenemos acceso a buenos alimentos, a veces no, o sea, eso pues sí, no todo el mundo tiene todas las capacidades para tener acceso a todos los alimentos muy nutritivos, pero si los tenemos, pues puede volverse otra de las estrategias. claro, y tratar siempre eso, ¿no? Como de buscar esas opciones, en este caso saludables, ¿no? Y buscar esos espacios, por ejemplo, como dices, dejar el celular y poder dormir bien,
¿no? Y buscarnos esos espacios, porque a veces decimos, tengo mucho trabajo y no tengo ni 5 minutos, ¿no? Yo creo que también nos ayuda a tomarnos, por ejemplo, esos 5 minutos, 10 minutos para despejar la mente, para descansar y después volver al trabajo y tener a lo mejor también un mejor rendimiento. Claro. Sí, el tema del celular sí es un tema que al final nos puede quitar mucho tiempo y sentimos que sí nos relaja, pero a veces vuelve nuevamente a ser mucha información, pantallas para nuestro cerebro. Entonces, hay veces que nos sobreabrumamos de tanta información que estamos viendo y eso también puede generar cierto, pues, sensación de sobrecarga. Claro, bueno, vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero terminar el programa para que hablemos de estas afectaciones que pueden crear hacia nuestra salud, tener un estrés constante y tener un estrés ya también crónico, ¿no? Pero eso va a ser después de una pausa, no se vaya, regresamos. Bien y saludable, y estamos platicando con la doctora Tania Certuche, quien es directora de Bienestar y Prevención de Tech Salud. Doctora, antes de irnos al corte, te decía que quería platicar también de esta parte de los problemas de salud que se pueden desencadenar con el estrés laboral. Sí, sí es un tema importante porque finalmente si esto se va cronificando y no lo atendemos o no lo identificamos, pues al final empezamos a tener problemas, pues pueden ser desde cardiovasculares hasta temas de salud mental. Entonces, por ejemplo, en el tema cardiovascular, pues algo que podemos ver o que está asociado, pues son problemas, por ejemplo, de hipertensión, por el aumento del estrés. También puede haber, pues que eso luego a la larga nos lleve a un problema más grave o importante cardíaco. También el hecho de, por ejemplo, no tener suficiente tiempo por exceso de horas de trabajo para poder ejercitarnos, para poder movernos, para poder preparar mejor nuestros alimentos, pues nos puede llevar a temas como resistencia a la insulina, que luego eso a la larga se convierta en un tema de diabetes, ¿verdad? Si tenemos cierta propensión este, precisamente por el tema del sedentarismo. Y desde el punto de vista de salud mental, pues podemos empezar a tener pues ya un tema más de ansiedad, o sea, que no nada más sea estrés alrededor del trabajo, sino que se empiece a volver pues esas inseguridades a lo mejor que se empiecen a generalizar dentro de nuestra vida en otras esferas, o tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, también temas alrededor de la depresión, o sea, esa sensación de autoexigencia, de ineficacia, pues muchas veces nos lleva a esa desmotivación y entonces a veces a tener ya afectos pues más bajos, más negativos, y que ya terminen en una depresión. Y luego ya temas más funcionales, como por ejemplo temas intestinales, es bastante común, ¿no? O sea, el tema de gastritis o tener colitis, el padecer de estreñimiento, porque son maneras en cómo nuestro cuerpo pues está tratando de somatizar ese estrés cuando no le encontramos otras salidas. Claro, y de ahí la importancia de que se pueda avanzar en que el estrés laboral o el burnout se pueda considerar ya una enfermedad, ¿no? Sí, precisamente por eso, pues ya se empezó a distinguir dentro del listado de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, pero más como una condición que está afectando al individuo debido a que no se ha gestionado correctamente el estrés de manera crónica. Entonces, yo creo que ahí, pues es principalmente por temas, pues para que se reconozca que ante este tipo de síndromes o ante este tipo de síntomas, pues es necesaria la intervención y que a nivel administrativo incluso, pues esa intervención, digamos, esa corresponsabilidad, pues entre no nada más de parte del individuo, sino también de los sistemas de salud, de los sistemas de las aseguradoras, de las empresas, porque pues sí están mermando la calidad de vida de las personas. Claro, y yo por ahí cuando estaba leyendo un poco acerca de este tema, veía un estudio que decía que ahora las personas menores de 30 años son las más propensas a tener este tipo de estrés laboral. Pues realmente sí estamos viendo más en personas jóvenes, porque finalmente, pues la generación de personas jóvenes, pues a lo mejor
tienden a tener un poco más de autoexigencia, o también dificultad en la cuestión pues también se ha visto como dificultad para el control o la falta de control, ¿no? O sea, el cómo afrontar la frustración, ¿no? Y también, pues, a veces puede llegar a haber más recambio, como de trabajo, o sea, no es la gente adulta o mayor o en otras generaciones era más difícil que realmente se salieran de un ambiente laboral, ¿no? O sea, y acá sí empieza a haber más recambio, empezamos a ver más ausentismo laboral, pues Claro, renuncias. claro, y eso, ¿no? Se va dificultando más esta gestión del estrés. Doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Bien y Saludable. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Gracias, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.